Queremos dar la bienvenida a Isabel, a la pastora Liliana y bueno, a todos los amigos que el día de hoy están con nosotros dentro de esta sala y a aquellas personas que van a poder vernos por las redes sociales. Bien, somos el ministerio Inspire Us, que tiene como consigna básica pedir que el Señor nos inspire, ¿sí? Al igual que los hombres de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fue el Espíritu Santo quien inspiró sus vidas, ¿no? Para escribir la palabra de Dios, pero también para poder vivir en gracia delante de Dios. Entonces, esta noche queremos darles la bienvenida y queremos compartir con ustedes un poco de la visión que tenemos. Vemos naciones redimidas y libres a través de la verdad que está en Jesucristo, ¿no? Y la misión que tenemos es realizar una búsqueda constante para poder fructificar, multiplicar y gobernar la herencia que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Estamos en el curso libre denominado Cosmovisión Bíblica de la Educación, en el cual estamos tocando diferentes temas que tratan de crear la comprensión o de sentar las bases para poder entender qué es la educación desde una cosmovisión bíblica. La primera sesión ha estado a cargo de Cecilia Landívar y ella ha tocado el tema del abordaje educativo por principio. La segunda sesión ha estado a cargo de Pablo Peñalosa y él nos habló de las familias en la educación. La tercera sesión ha estado llevada a cabo por Hernán López, un hermano colombiano, y él nos habló de la integración bíblica curricular. La semana pasada, Paola Pimienta ha compartido con nosotros el tema de maestros de la verdad, la importancia de que los maestros se levanten en este tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual los maestros de la mentira también están haciendo un trabajo intenso, ¿no? El día de hoy está con nosotros la psicopedagoga Isabel Thompson y ella va a abordar el tema del pueblo de Dios que aprende. Puntualmente va a estar trabajando en estos temas. ¿Qué dice la Biblia acerca del sujeto que aprende? ¿Cuáles son los objetivos de la cosmovisión cristiana en relación con el sujeto que aprende? ¿Cuáles son las metodologías que deben estar en armonía con la cosmovisión cristiana? Y este tema que es, para que podamos hacer, primero hay que ser, ¿no? Bien, voy a presentar de manera muy corta, muy breve a Isabel. Isabel Thompson nació el 3 de marzo de 1987, ella es paceña, boliviana, y ella tiene, juntamente con su esposo Alejandro, tiene 3 hermosos hijos. Ella es psicopedagoga de formación y educadora de corazón. Tiene una licenciatura en psicopedagogía y tiene estudios adicionales en neuroeducación, educación al aire libre, consejería bíblica. Actualmente se encuentra cursando una maestría en educación superior y desde el año 2004 ha ejercido diferentes funciones en la educación, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Tomando o asumiendo estos roles como asistente de aula, profesora, coordinadora de ciclo, confidente, realizando integración escolar y apoyo psicopedagógico a niños en situación de riesgo social, por mencionar algo. Actualmente realiza diagnósticos psicopedagógicos, apoyo en el aula a niños angloparlantes y como la tarea más importante de todas, ejerce la maternidad. Querida Liliana, por favor, te voy a ceder el espacio para que puedas guiarnos en una oración. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Gracias por este espacio para entregárselo al Señor. Y Padre, hoy todos nosotros reunidos, Señor, te damos gracias porque tú creaste al ser humano a tu imagen, Señor, porque lo has dotado con las facultades semejantes a ti, Creador. Lo has hecho digno, lo has hecho lleno de valor, Señor, y le has dado la facultad de pensar y hacer. Gracias por regalarnos esos dones, Padre, y porque sabemos que desarrollando estas facultades, Señor, tenemos la responsabilidad de traer el reino de los cielos. Que este espacio sea para que nuestra vida
sea llena del conocimiento tuyo, para que sea puesta tu verdad en nuestras vidas y que el velo que el enemigo haya puesto sobre nuestros ojos sea quitado, sea echado fuera, para que nosotros veamos las verdades del Evangelio, Señor. Te quiero dar gracias en este momento por la salvación, gran regalo que nos has dado, y también te quiero dar gracias porque tú nos permites extender tu reino para tu gloria. Y esto es la preparación de tu novia, Señor, de esta novia que estás preparando para que también gobierne contigo y a quien tú vas a limpiar y vas a vestir de lino, que es nuestras buenas obras. Entonces, bendecimos este espacio, damos gracias por esta iniciativa, Señor, y te quiero pedir que tu fuego, Señor, tu fuego de libertad y de salvación salgan de la boca de Isabel para traer la verdad que nos hará caminar en libertad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y le doy entonces paso a Isabel. Bienvenida, Isabel. Somos todos oídos. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que están ya en sala. Y bueno, estamos aquí para hablar acerca de una perspectiva cristiana acerca de el sujeto que aprende, o mejor dicho aún, el pueblo de Dios que aprende, ¿no? Porque sabemos que no somos solo sujetos, ¿no? Si hemos creído en el Señor, somos hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios, somos su pueblo. Y bueno, si hay una característica en este pueblo de Dios es que estamos en constante aprendizaje. Sí, entonces es muy importante esta característica entre nosotros los que hemos creído en él. Bueno, a manera de introducción, quería hacer una pequeña reflexión en base a esta frase que dijo Nelson Mandela. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno. Dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. No sé cuántos educadores realmente han creído en esto, pero si no lo han creído, pues les voy a decir que sería bueno que abran los ojos y se den cuenta que esto es una realidad. La educación es el arma más poderosa, ¿no? Si ustedes piensan que tal vez no es así, podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Algunos tristes ejemplos, podría decir. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas fotos de estos ejemplos, ¿no? Tal vez ustedes han escuchado de Hitler, claro, y cómo él ha formado a toda una generación de jóvenes con el orgullo de ser la raza aria, ¿no? Y los ha educado así, a tal punto ellos se han rendido ante esta doctrina de engaño, que podían matar gente sin pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque han sido educados desde pequeños en eso. Era la verdad con la que han sido formados. Lo mismo en el socialismo. Como ha podido estar tantos años en Rusia, por ejemplo, siendo que les estaba llenando de miseria, no necesariamente sacando adelante, y es porque han invertido en educación. Lo mismo en la Revolución China, ¿no? Se han encargado de borrar todo registro histórico anterior para que triunfe la revolución. Y bueno, sabemos que finalmente no lo han logrado, ¿no? Porque si bien han destruido muchas cosas y sí han formado generaciones con esta visión comunista, también ha habido un pueblo de Dios oculto que ha estado formando también a gente, a niños, para que amen y teman a Dios. Pero la verdad es que la educación es tan importante. Por eso han tenido éxito estas doctrinas engañosas, ¿no? Hitler, el comunismo, el socialismo. Haciendo una reflexión tal vez a nivel más local, ¿cómo puede haber triunfado el MAS así como lo ha hecho en el campo especialmente? Es porque se ha cultivado la mente desde varias generaciones atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, Evo ha sido formado con este socialismo en la escuela, en una escuela del campo. Entonces, vemos que realmente el que invierte en educación está invirtiendo en el futuro,
¿no? Porque es un arma para bien o para mal. Y ahora los que están invirtiendo muchos recursos, mucho tiempo, son, bueno, el movimiento LGTB, ¿no? Que realmente, si nosotros no nos damos cuenta de que con la educación podemos cambiar el mundo, hay otra gente que ya lo ha hecho y lo va a hacer, ¿no? Va a cambiar nuestro mundo, a no ser que despertemos y nos demos cuenta que tenemos esta poderosa arma en nuestras manos, ¿no? Es un arma muy poderosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a usar esta arma? ¿Qué vamos a hacer con esta arma que se nos ha dado, ¿no? Ya, esto a modo de reflexión introductoria. Y ahora vamos a lo que vinimos. A la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia del sujeto que aprende? Tal vez la Biblia no habla tanto del sujeto que aprende en sí, como describir un perfil del sujeto de aprendizaje, pero más habla a la persona que aprende. Entonces vemos que hay constantes mandamientos. Hay, bueno, un Pentateuco, de ese Pentateuco, un libro es solo leyes y otros 2, 3 tienen varias leyes registradas. ¿Y por qué Dios se ha tomado el tiempo de dar tantas leyes? No era porque quisiera como, no dejarles hacer nada. Era más bien para darles un perfil al que debían aspirar, cómo debían ser en todas las áreas de la vida. Porque si algo tenemos que tener en cuenta como cristianos, es que no hay una división entre lo secular y lo cristiano. O sea, no es como que yo tengo mi vida con Dios el fin de semana, sábado y domingo, y el resto de la semana, bueno, pues trabajo en lo que me toque trabajar. No, toda nuestra vida, si somos cristianos, tiene que ser de Cristo, de lunes a domingo, ¿no? Entonces, ¿por qué todas esas leyes? Porque Dios quería mostrarnos cómo debíamos vivir en todos los aspectos de la vida. Entonces, no es como que nos hable de cómo debemos ser, como una descripción, sino más bien nos habla a nosotros, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento plantean, ¿no?, al pueblo de Dios que debía meditar. Le dicen, ¿no?, que nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté en él escrito. Entonces, este meditar es un pensar constantemente. Mi hijito me decía eso el otro día y me encanta que desde tan pequeñito él esté en prekinder, en su colegio le estén enseñando esto, ¿no? Que él tiene que leer la Biblia y que tiene que pensar en eso día y noche. Tal vez él no dice meditar, pero sí le están enseñando que tiene que pensar en lo que dice, en todo, para todas las áreas de la vida. Ese era un mandamiento y en el Antiguo Testamento, ¿no? Hablar de ella en cada contexto de la vida, ¿sí? Debían pasarse un testimonio de lo que Dios había hecho en todos ellos de generación a generación. Entonces, el aprendizaje no era algo que se daba en 4 paredes, en un horario solamente, sino era algo de todos los días, de la vida, como dice en Deuteronomio, ¿no? Cuando te levantes y cuando te acuestes, estando en la casa y andando en el camino. Entonces, es algo que se hace todo el tiempo, ¿no? Hablamos de ella, conversamos de ella, de la Biblia, de los testimonios que Dios nos ha dado. Estos deben ser transmitidos de generación a generación. Deben ser escritos, dice, ¿verdad? Que tenemos que escribirlos en las puertas de las casas, en nuestras columnas. Entonces, si vemos al pueblo judío y cómo era su cultura, ellos antes de los 10 años ya tenían que haber memorizado la Torá. ¿Y cómo era esto posible? Así, ¿no? Meditando día y noche en la palabra, hablando de la Torá todo el tiempo, hablando en casa, hablando fuera de ella. Los reyes, los príncipes estaban obligados, no era como, estaba en la ley de Moisés, ¿no? Que ellos debían memorizar la ley. Ahora, otra cosa es que lo hayan cumplido, ¿no? Pero si ellos cumplían con lo que Dios les había dicho, ellos tenían la promesa, ¿no? De que Dios iba a estar siempre con ellos, de que iban a ser cabeza, no cola. Entonces, ellos tenían la indicación de qué era lo que debían hacer para aprender.
Por ejemplo, Dios les había dado celebraciones y eso a mí me encanta porque a veces uno piensa, qué aburrido, solo tenían que memorizar. Y no, no era así, porque ellos tenían fiestas. Dios les había dicho 3 veces al año se presentarán delante de mí todo varón, ¿no? En la Pascua. ¿Y la Pascua qué era? Era una memoria de cómo Dios los había sacado de Egipto. Entonces, era un aprendizaje vivencial. Era un aprendizaje que mientras ellos comían el corderito, se acordaban que con la sangre de un cordero Dios los había librado de la muerte. Las hierbas amargas les hacían recuerdo de la amargura de esto. Entonces, era algo tan vivencial y era algo lleno de gozo, porque una fiesta es para celebrar, para compartir. Todos se reunían, todo el pueblo de Dios se reunía. Entonces, no era algo para nada aburrido, memorístico, como a veces nos imaginamos. Era más bien algo muy vivencial. Ceremonias cotidianas, porque sabemos que, por ejemplo, en el tabernáculo se ofrecía un cordero en la mañana, un cordero en la noche, que siempre tenía que haber fuego. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces, si es que ellos cumplían con todo esto, siempre iban a tener presente de que somos un pueblo que necesita redención y que esa redención solo podía darnosla Dios. Ahora, mientras siguieron estos mandamientos, hicieron lo que Dios les dijo, ellos tuvieron presente esto y fueron el pueblo de Dios. Cuando dejaron de hacerlo, es que ellos fueron dejando de ser lo que Dios había destinado que ellos sean. Dejaron de ser el pueblo de Dios, no es que Dios los abandonó. Ellos dejaron de seguir todo esto que Dios les había dado para que sean. Ahora, uno puede decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el aprendizaje? O sea, es solo religión. ¿Y qué de las ciencias, qué de las matemáticas, qué del lenguaje? Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso lo dice muchas veces en Job, en Salmos, en Proverbios, no solo en Proverbios. Si quieren pueden buscar en su concordancia, van a encontrar que está en Job, que está en Salmos. Entonces, esto ellos lo tenían presente y vemos un ejemplo muy bonito de cómo realmente esto se cumple. Daniel, bueno, el rey de Babilonia dijo que debían escoger hombres sabios que habían sido enseñados en ciencias, en letras, y que de esos ellos tenían que escoger. Y bueno, pues Daniel y sus amigos salieron escogidos. Sabían mucho, sí, pero esta no era la principal característica de Daniel y de sus amigos. La principal característica era que ellos temían a Jehová. Ellos no dijeron, nos estamos jugando nuestra carrera aquí, bueno, vamos a hacer lo que nos están pidiendo que hagamos, vamos a comer de la comida a los ídolos. No, ellos dijeron, no, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y aunque nos vaya mal, nosotros no vamos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y Dios les dio más sabiduría que a todos los demás jóvenes. Vemos esto en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cómo esto ha sido cierto también a lo largo de la historia. Ya, esto entonces en el Antiguo Testamento, si el pueblo de Dios cumplía con este perfil, no iba a ser un pueblo inculto, sino que el temor a Dios iba a abrir el canal para que ellos puedan aprender. Ya, ahora vamos a la siguiente diapositiva para ver qué dice el Nuevo Testamento acerca del sujeto que aprende. Es muy interesante cuando uno empieza a buscar en la Biblia y ve la concordancia. La única persona que enseña en el Nuevo Testamento es Jesús. Y cuando Jesús se va en la Gran Comisión, Él delega esta responsabilidad a sus discípulos. Les dice que vayan, hagan discípulos y que enseñen a otros todo lo que Él les había enseñado. A mí me parece muy interesante porque hay este pasaje que luego vamos a verlo, que está en Hebreos, que dice que ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, sino que todos me conocerán. Entonces, es un hermoso cumplimiento, ¿no? Jesús es el que nos enseña ahora. Pero, ¿qué dice acerca del sujeto que aprende? Bueno, número 1, que el sujeto que aprende debe ser humilde.
¿Por qué? Porque la verdad es revelada a los humildes, a los que son como niños. Vemos que los fariseos, aunque se conocían toda la ley de memoria, no lograron nunca entender parábolas tan sencillas como las que Jesús decía. ¿Por qué? Porque la verdad va a ser revelada al humilde, no al que sabe más en conocimiento. Y luego vamos a ver por qué, si el mandamiento era que ellos debían memorizar, debían meditar en la palabra, ¿por qué ellos no lograron sabiduría? Y es por eso, ¿no? La verdad es revelada a los humildes. Y por otro lado, memorizar así, tener las palabras aquí, no quiere decir que necesariamente tengamos las palabras en el corazón. Sí, muchas veces logramos un conocimiento aquí conceptual, pero no tenemos un conocimiento aquí en el corazón. Y bueno, el corazón se abre antes que los ojos y los oídos. Este es un principio de aprendizaje en la palabra de Dios. Sí, que primero Dios dice, por ejemplo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, porque enseñan como doctrina mandamiento de hombres. Entonces, a veces uno puede tener aquí en la mente, pero no en el corazón. Y para que podamos abrir nuestros ojos a la verdad, primero debemos abrir nuestro corazón a la verdad. Sabemos que la verdad es Jesús, ¿verdad? Entonces necesitamos abrir nuestro corazón para que nuestros ojos y nuestros oídos también sean abiertos a la verdad. Bueno, la Biblia dice que la verdad es revelada a los humildes, a los que son como niños, y Jesús usaba parábolas para que el más simple de los agricultores o de las personas le pueda entender, y también el que fuera un intelectual, pero que tuviera su corazón abierto a él, ¿no? Pero si tenían un corazón cerrado a él, no importara que fuera un agricultor o un rabino, igual no iba a poder aprender. Ahora, el sujeto conoce la verdad si permanece en la palabra. Eso dice en Juan, ¿verdad? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si queremos conocer la verdad, necesitamos permanecer en su palabra. Y aprender de lo antes escrito, porque eso es bien importante. En el Nuevo Testamento se dice expresamente que todo lo que se había escrito en la ley y en los profetas era para que podamos aprender. Era una figura. Entonces, esta es una figura, esta es una forma hermosa de enseñar a través de figuras, porque nos aproximamos a lo que el sujeto puede aprender, ¿verdad? Nos aproximamos a su realidad, a su contexto, y a partir de ahí le enseñamos lo nuevo, lo que queremos que entienda. Y eso hace Dios con nosotros, a través de cosas cotidianas, sacrificar un cordero para perdón de pecados, nos revela a Cristo, ¿no? Entonces, es hermoso que el Señor no busca intelectuales, no busca, el sujeto que aprende no debe ser alguien en especial, pero sí debe ser alguien humilde, alguien que desee permanecer en él, alguien que esté dispuesto a aprender de lo que ya estaba escrito, ¿no? Bueno, y ahora vamos a seguir viendo en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los objetivos en la cosmovisión cristiana en relación con el sujeto que aprende? Esto es muy importante porque ¿para qué queremos enseñar? Por ejemplo, ¿para qué queremos tener una escuela? O tal vez no queremos tener una escuela, pero queremos criar a nuestros hijos en el temor del Señor. ¿Para qué? O queremos que, qué sé yo, digamos, tal vez no lo vemos así como tan espiritual, pero podemos pensar que queremos que estudie en la universidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿O cuál debería ser nuestro objetivo de acuerdo a una cosmovisión cristiana? ¿Para qué queremos que nuestros hijos aprendan, nuestros jóvenes aprendan? Cada cosmovisión tiene un porqué, un para qué. Por ejemplo, un tiempo la educación estaba destinada para crear como obreros óptimos, ¿verdad? Que no charlen, que no se mueven, que solo miren al frente, que sean súper eficientes, que terminen rápido y listo. Ese era el objetivo de la educación. No era que sean reflexivos ni nada.
¿no? Ahora el objetivo de la educación más bien es que el sujeto deconstruya, que no tenga ningún concepto previo, que esté libre para, ya si tú dices que es blanco, si tú dices que es negro, es negro. Entonces, deconstruir, ¿no? Pero ¿cuál es, según la cosmovisión cristiana, el objetivo o los objetivos de la educación? Bueno, vamos a la Biblia. En Génesis 1, 26 al 28, Dios dice que es el primer mandamiento que le da al ser humano. Fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Sí? Este es el primer mandato y es muy importante porque Dios a través del ser humano quería mostrar su gloria, o sea, en la tierra, hacer que de un jardín de los animales y de todo lo que tuviera el ser humano, él pudiera administrarlo y gobernar sobre ello, ¿no? Gobernar sobre ello. Es tan importante, ¿por qué? Porque Satanás, cuando trajo el pecado a través de nosotros mismos, claro, nos tentó, nosotros pecamos, es como que él hubiera hecho que este propósito, este mandato, fuera aparentemente arrebatado de nuestras manos, porque ya no teníamos el señorío sobre la creación. Ahora el pecado se enseñoreaba de nosotros, ¿no? Y Satanás a través del pecado señoreaba sobre la creación. Pero es hermoso que el plan de Dios jamás cambia, porque cuando Noé baja del arca, Dios destruye la tierra por el pecado, baja del arca, le da este mismo mandamiento, ¿no? Que llenen la tierra, que la gobiernen. Cuando Dios llama a Abraham, le da el mismo mandamiento, ¿no? Que se multiplique. Y él dice, ¿no? Que yo voy a llamar a él porque sé que va a enseñar a sus hijos a guardar mis mandamientos. Entonces, es hermoso ver que el plan de Dios jamás cambia. Pero va este mandato cultural que era para toda la raza humana, luego se va reduciendo cada vez un grupo más pequeño, más pequeño, más pequeño, y el hombre constantemente falla, ¿no? Dios nos llama a administrar su creación, pero vez tras vez fallamos, ¿no? Ahora, este mandamiento tiene un significado ontológico, o sea, nos da una imagen de lo que somos. Somos hechos a semejanza de Dios, por eso podemos gobernar una creación que es de Él, ¿no? Bueno, y este es el significado funcional, o sea, estamos llamados a gobernar sobre la creación de Dios. ¿Pero por qué? Porque somos imagen de Dios. Entonces, el hombre falla constantemente a este mandamiento, y finalmente, cuando Jesús viene y nos redime con su muerte en la cruz, bueno, pues cuando se va al cielo, mediante la gran comisión, nos vuelve a dar este mandamiento, y de hacer discípulos en todas las naciones. Y dice, ¿no? Yo les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones, que comerán cosas mortíferas y nada les hará daño. Entonces, Él nos da de nuevo la responsabilidad de llenar la tierra con seres a imagen y semejanza de Él, porque hemos sido redimidos, y señorear sobre la creación. Es decir, Dios, sí, claro, nos vamos a ir al cielo cuando muramos, pero ese no es el objetivo, no es solamente eso, sino es traer nuevamente a la tierra el plan que Él tenía, que era sojuzgar la creación. Ahora, pareciera que no fuera tan importante en cuestión a la educación, porque ¿qué relación tiene todo esto con la educación? Bueno, pues la educación es para que los seres humanos, los discípulos o las personas que aprenden, puedan conocer las leyes de un universo creado y gobernado por Dios. Sí, creemos que Él creó el universo, creemos que no es un caos el universo, creemos que tiene leyes, vamos a conocer esas leyes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Esta frase o estas frases me encantan porque describen este mandato cultural. Dice, donde hay oscuridad, podemos crear un foco eléctrico. Donde hay desierto, perforar un pozo. Donde hay montañas sin vegetación, plantar un bosque. Donde hay personas olvidadas o ignoradas, librarles por medio del poder del evangelio. Donde hay gente ignorante, construir escuelas y bibliotecas. Donde el terreno es improductivo, plantar un jardín.
Donde la gente está enferma, desarrollar una cura. Donde hay silencio, oír y tocar música. El hombre es el descubridor, explorador, innovador, iniciador, creador, compositor. Entonces, Dios nos ha llamado a señorear en todas las áreas de la ciencia, del arte, de la cultura, y Él quiere que nosotros llevemos su reino a cada área. Esa es su visión, esa es la visión desde una cosmovisión cristiana bíblica de la educación, que podamos llevar el reino de Dios a todas las áreas de la ciencia. Y esto no quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a perforar un pozo, solo me dedique a alabar a Dios. No, significa que voy a hacer estudio de las leyes matemáticas, de física y todas las leyes que sean necesarias con perfección para poder perforar el mejor pozo que pueda para encontrar lo que se supone que debe encontrar. Es creer que Dios ha puesto leyes precisas en la ciencia, buscar esas leyes, descubrirlas y utilizarlas para señorear en esta área de la creación. Entonces es bien importante que aprendamos esta idea de lo que es la educación para Dios. Es descubrir estas leyes. Por eso los científicos que surgieron después de la Reforma es que empezaron, por ejemplo, a crear el método científico, crearon grandes descubrimientos. Por ejemplo, Carlos Linneo, él hizo la taxonomía de los animales que hasta ahora se utilizan. Varios hombres descubrieron, por ejemplo, hubo que descubrió las corrientes en los mares, porque leyó algo en la Biblia que decía que había corrientes, que el agua tenía un ciclo, una corriente en el mar. Y él dijo, a ver, voy a observar. Entonces, en base a la observación, en base a la experimentación, él se dio cuenta de que efectivamente había esto, y hizo una cartografía de las corrientes oceánicas. Entonces, la Biblia, lo que dice la Biblia nos puede ayudar a reflexionar en la creación, a observar, a buscar leyes, a comprobar estas leyes. Es decir, la Biblia no tendría por qué cerrarnos los ojos a la verdad. Todo lo contrario. Debería llevarnos a abrir, a observar, a buscar en la creación, ¿sí? Acerca de la verdad de Dios en las diferentes áreas de la ciencia. Ya. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Metodologías en armonía con la cosmovisión cristiana. Ahora, es muy importante tomar en cuenta esto porque, como habíamos dicho, la metodología tiene relación con la visión que tengo de la educación y con los objetivos que tengo respecto a la educación. Sí, la metodología puede contribuir o no a que este objetivo se lleve a cabo. Ahora, antes de ver, digamos, la metodología que se propone, es importante conocer al sujeto que aprende, ¿no? Ver, como habíamos dicho, cada área de la ciencia encuentra leyes porque Dios es un Dios de orden, que ha puesto leyes en su creación de cómo funcionan las cosas, y si descubrimos estas leyes podemos administrar el mundo de manera correcta. Entonces, si queremos saber cómo el sujeto aprende, debo conocer ese sujeto, ¿verdad? Podemos observar el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo psicológico, el desarrollo moral. Necesitamos conocer a nuestro sujeto que aprende. Ahora, es bien importante que nosotros podamos examinarlo todo y retener lo bueno, porque si bien hay muchos avances en relación a conocer a la persona en sus diferentes etapas de desarrollo, también hay mucho de filosofía que nosotros debemos discernir, ¿no? Por ejemplo, las etapas según Jean Piaget, ¿no? Entonces están ahí sensoriomotor, preoperatorio, operaciones concretas, operaciones abstractas. Necesitamos saber cómo aprende el niño en cada etapa de la vida para así enseñarle de una manera óptima. Pero en cuestión de filosofía, de pensamiento, uno tiene que tener el cuidado de discernir, ¿no? Porque uno puede, tal vez, sin querer, adoptar algunas filosofías que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que analizar siempre a la luz de la palabra. Ahora, algo muy importante y que se ignora muchas veces en los procesos educativos
es relacionar los principios, ¿no? Con el aprendizaje que estamos llevando a cabo. Porque si no se lo hace así, entonces se piensa que se da un arma neutra, digamos, entre comillas, o se da un cheque en blanco a la persona que aprende para que pueda llenarla con el monto que quiere, y eso puede ser peligroso. Por ejemplo, la energía atómica. Los que descubrieron la energía atómica jamás fue su intención matar a millones de personas como llegó a hacerlo. Ellos pensaban que tal vez iba a ser una buena opción para hacer energía limpia, pero nunca jamás fue su intención asesinar a 2 ciudades enteras en Japón, ¿no? Pero entonces es indispensable educar en principios para que así nuestros estudiantes, cuando aprendan, puedan darse cuenta de que estos conocimientos deben utilizarse en ciertos contextos y bajo ciertos principios, ¿no? De modo que cumpla la mejor función posible, es decir, que nos sirva para administrar bien la creación de Dios, no para ir en contra de otras personas, no para destruir la tierra. Es tan importante esto. A veces no se le da la importancia y pensamos que, bueno, ya educación cristiana son 45 minutos, 2 periodos, pero no. Son principios que deben ir en cada rama de la ciencia. Si yo enseño lenguaje, ¿cómo puedo transversalizar principios en mi materia? ¿Qué principios necesito para que utilice bien esta arma mi estudiante? Por ejemplo, si voy a leer libros, ¿qué libros yo leería y por qué leería esos libros? Ayudarle al niño que se dé cuenta, ¿no? Vamos a leer estos libros porque estos libros nos van a ayudar a esto y a esto y a esto, ¿no? Enseñarle a discernir, como dice en la palabra, entre lo santo y lo profano, ¿no? Santo y profano no solamente se refiere a malo y bueno, se refiere también, santo es algo apartado, ¿no? Apartado para Dios. Aprender de manera cooperativa, no solo competitiva. Es cierto que la competencia a veces es buena, ¿no? Especialmente en deportes o qué sé yo, cuando estamos tratando de desarrollar una habilidad, desafiamos a una persona, pero la cooperación es una manera que tal vez por la forma en que hemos sido criados no es muy normal, pero que nos ayuda tanto a la persona que ayuda como a la persona que es ayudada. Entonces, sería muy, muy útil, muy alineado con nuestra cosmovisión cristiana, el desarrollar una didáctica relacional. No solo en el aula, ¿no? Sino en vivencias cotidianas, nosotros los padres en casa, ¿no? Lo hacemos muchas veces de manera natural, pero tal vez podemos hacerlo de manera más reflexiva, ¿no? Que es una manera hermosa de enseñar a nuestros hijos. Luego, mediante el juego, yo he visto, por ejemplo, que los niños, cosas que aprenden en el campamento a fin de año, jamás se olvidan, ¿no? ¿Por qué? Porque aprenden a través de juegos, de las canciones, en la fogata, en las caminatas. Y Jesús hacía eso, si se ponen a pensar con sus discípulos. Ellos caminaban, ellos subían al monte, ellos iban al lago. Entonces, podemos a través de las vivencias cotidianas o de los juegos o de las canciones enseñar cosas de manera muy significativa. Ahora, es muy importante reflexionar en el hecho de que el método científico, por ejemplo, ha sido creado o utilizado por primera vez por los científicos en la época en que era la regla casi que los científicos sean cristianos, ¿no? Ellos no pensaban al principio que la ciencia estuviera separada de Dios o que tuviera que estar. Sí, era bastante normal para ellos y ustedes pueden revisar, ¿no? Entonces, pienso que es bien importante darnos cuenta que un método científico, por ejemplo, no tendría por qué ir en contra de la cosmovisión cristiana. Lo que sí va en contra es decir que Dios no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Y eso no es cierto. Y había escrito que también la comunidad, o sea, que es bueno tratar de utilizar una didáctica relacional de aprendizaje en la comunidad también, ¿no? En que está inserto el niño. Tratar de que el niño, por ejemplo, si está en un colegio, en un barrio X,
vea la forma de que el colegio pueda contribuir a ese barrio X, ¿no? De manera que, qué sé yo, que algo que aprendan en lenguaje, matemáticas, puedan en la práctica llevarlo para bendecir a su comunidad, ¿no? Entonces, son reflexiones, aquí son ideas solamente que ya como educadores podemos llevar a la reflexión. El hermano Sergio Saavedra lo maneja de manera muy hermosa todo esto. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado de él yo he aprendido mucho de él en relación a esto, ¿no? Bueno, podemos seguir. Ahora les iba a dar ejemplos. Les comentaba que poco después de la Reforma, bueno, la ciencia despegó mucho. Muchos científicos eran protestantes cristianos, ¿no? Ahora, John Amos Comenius, los que hemos estudiado algo referente a la educación, sabemos que él fue el primer pedagogo, como se dice. Y, oh sorpresa, era cristiano, y era bien cristiano. Bueno, él hablaba de que el sistema de enseñanza debería ser progresivo, ¿no? Aprender de lo más simple a lo más complejo, y que todo el mundo pudiera disfrutar, ¿sí? Que a los niños se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. Él, por ejemplo, estaba en contra de que en las universidades donde, bueno, se estaba enseñando, qué sé yo, las doctrinas de la Reforma, se estaba enseñando a estudiar la palabra y qué sé yo. Él decía, no debería ser tan memorístico, no debería ser tan pesado. Él decía eso, que debería ser algo más vivencial, de que sea algo más como, ¿por qué no jugar mientras estamos aprendiendo? Él decía. Entonces, él ha sido revolucionario en su época, porque muchos en su época pensaban que no, el aprendizaje, lo académico no tiene que ser así, pero él proponía esto, ¿no? Que se pueda enseñar a cada etapa de la vida conforme a la manera en que las personas se desenvolviesen en esa etapa. El estudio tenía que ser completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión. Él decía, eso no debería ser un lugar de tortura. La escuela debía centrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo. Y bueno, por eso se lo considera el primer pedagogo, porque fue como que él marcó las bases del estudio del individuo para ver cómo es el individuo y en base a esto enseñar. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Ahora estaba buscando y fui a ver qué decía Martín Lutero acerca del aprendizaje, porque me parece interesante, ¿no? Él fue muy revolucionario, ustedes saben, en cuanto a las 95 tesis, dijo muchas verdades de Dios que se contraponían a lo que las personas pensaban en esa época, o a lo que la religión en ese tiempo decía. Ahora, respecto a la educación, igual, es muy interesante lo que él proponía. Él, no solo él, sino las personas después de él, poco a poco, fueron, como hemos visto, ¿no? John Amos Comenius, él vino después de Martín Lutero y propuso una revolución mucho mayor, pero Martín Lutero ya empezó un poquito con estas ideas. Él decía, aun cuando no hubiera alma y la escuela y lengua no fueran necesarias, la escritura y Dios serían motivo suficiente para establecer en todas partes las mejores escuelas, tanto para niños como para niñas. Luego también él decía que si es que la gente invirtiera más en educación, o sea, los gobernantes invirtieran más en educación, así como invierten en diques, invierten en caminos, si invirtieran ese mismo dinero en educación y no tanto en otras cosas, gozarían de paz y prosperidad permanente, porque estas otras cosas, construcciones o qué sé yo, son temporales, pero la educación es algo permanente, algo que bendice al pueblo, que adopta esto para la gente que no puede pagar por eso, ¿no? Ahora, con Lutero, junto con otro hombre que se llamaba Melanchthon, que fue prominente en la Reforma, establece por primera vez un sistema escolar con programas fijos, maestros estables
y clases graduadas por edades. Entonces, es muy, muy interesante ver esto, ¿no? Que estas ideas, digamos, de educación universal, de educación gratuita, no es algo que hayan propuesto los socialistas en primera instancia, sino vemos ya que los hombres protestantes, los referentes protestantes, sí ya lo habían propuesto en su época. El doctor César Vidal, tiene un libro que explica esto, ¿no? Cómo la reforma protestante trajo una revolución educativa y cómo las primeras escuelas gratuitas, las universidades igual, escuelas gratuitas fueron fundadas en los países donde se dio la reforma y que esto trajo prosperidad a estos países. Y él cuenta, si ustedes buscan César Vidal, Reforma, Educación en YouTube, van a ver videos muy interesantes, pero él cuenta, por ejemplo, que las personas que vinieron en el Mayflower desde Inglaterra a Estados Unidos, un porcentaje altísimo, como un 80% de varones eran que podían leer y escribir, y las mujeres igual, casi el mismo porcentaje, y que cuando llegaron aquí, bueno, establecieron sus comunidades y era no era como ley, pero sí era como, tiene que ser así, que en cada pueblo hubiera una iglesia y en la iglesia una escuela. Entonces la educación era algo muy importante. Y uno piensa, ¿por qué Estados Unidos, ha llegado a ser lo que es porque le daban tanta importancia a la palabra de Dios y a la educación. Había comunidades enteras que, digamos, tenían a todas sus personas alfabetizadas. Los cuáqueros, por ejemplo, 100% alfabetizados, todos. Ellos creían, por ejemplo, en la igualdad, ellos rescataban a los esclavos, ¿verdad? Y ellos eran muy cultos. ¿Por qué? Porque los reformados creían que ¿cómo vamos a conocer la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a meditar de día y de noche si no sabemos leer? Tenemos que saber leer todos, tenemos que meditar todos, porque no es algo que deba hacerlo solo el sacerdote, sino que tenemos que hacerlo todos. Y eso mismo se practicó, y donde se practicó, los pueblos surgieron, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, los principios bíblicos respecto a la educación, si se los aplica en cada área de la vida, traen prosperidad, traen paz a los pueblos. Y por lo contrario, si no se lo hace así, bueno, las comunidades sufren, los más necesitados sufren, y hay no solamente pobreza económica, sino una pobreza social y moral terrible. Bueno, podemos continuar. Ya casi terminando la presentación, es muy importante que tengamos en cuenta como educadores que para ser hay que ser. Sí, porque podemos nosotros enseñar la palabra de Dios, decirles a nuestros estudiantes que tenemos que meditar, que vamos a observar, que vamos a descubrir la ley de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo somos? Esa es la esencia de lo que es la educación para Dios, para el pueblo de Dios, ¿no? Que nosotros primero tenemos que ser para poder enseñar, ¿sí? Y nuestros estudiantes igual. Primero tienen que tener un corazón para poder, en base a ese corazón, actuar, ¿no? En base a ese corazón, aprender, en base a ese corazón, aplicar los conocimientos. Porque ¿qué pasa si hacen como los fariseos, que se aprenden de memoria algo que nosotros les hemos dado porque se tenían que aprender de memoria y se lo saben todo de memoria, pero no lo tienen en su corazón y no lo viven? ¿De qué sirve? ¿No? Entonces, ¿y de qué sirve si nosotros no lo tenemos en nuestro corazón como educadores? Esta es una reflexión que yo misma constantemente hago, porque puede ser que un día sí lo esté viviendo en mi corazón, pero ¿qué pasa si mañana lo olvido? Entonces, constantemente tenemos que meditar en esto, que necesitamos ser antes de enseñar. Entonces, como dice este pasaje en Romanos, que a mí me desafía mucho, ¿no? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
hay un poema muy hermoso que escribió un hermano que se llama Watchmaní y que dice, a todo yo renuncio, pues Cristo es ahora mi meta. Y dice, Señor, por favor, y él dice, no sea que traiga vergüenza tu nombre. No, le dice, Satanás, el mundo y la carne quieren destruirme. Señor, líbrame, que no traiga vergüenza tu nombre. Entonces, como educadores, constantemente tenemos que hacer esta reflexión. Si es que en nuestro corazón somos lo que estamos enseñando, ¿no? Y si no somos, bueno, este versículo que viene a mí me alienta mucho. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios para todos nosotros, ¿no? Podemos ver la siguiente diapositiva. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, esta es la esencia del nuevo pacto. O sea, no ha cambiado el plan de Dios, no ha cambiado el objetivo que tiene Dios con respecto a nosotros y, por tanto, el objetivo de la educación o de por qué aprendemos, por qué enseñamos. Lo que sí ha cambiado es que ya no es algo externo que nos tenemos que esforzar por hacer porque jamás podríamos. ¿No? Si yo veo que mi corazón no está alineado con algo que estoy enseñando, yo puedo decirle, Señor, escribe tu ley en mi corazón respecto a esto. Señor, estoy luchando con esto, te pido que por favor escribas en mi corazón tu ley y yo pueda hacer esto que digo que tenemos que hacer. Entonces, está la promesa de Dios, ¿no? Que Él va a poner su ley en nuestros corazones. Lo mismo para nuestros niños. A veces, cuando yo era más joven, tenía tanto miedo de tener hijos porque decía, ¿qué pasa, Señor, si mis hijos no te temen? Y yo decía eso, ¿qué pasa? Era como, ya sí, soy profesora porque creo que puedo cambiar la educación, puedo cambiar a las personas a través de la educación, pero ¿qué pasa si no lo logro con mis hijos? Era como una angustia, pero hay esta promesa de Dios y me trajo tanto consuelo pensar que no soy yo la que hago esta transformación, como no somos nosotros los que hacemos que la semilla nazca. Nosotros solo plantamos la semilla, la regamos, pero es Dios el que da el crecimiento. Entonces somos sembradores. Nosotros no podemos hacer que nuestros niños metan en su corazón esta palabra. Nosotros podemos ayudarles a memorizar, ayudarles a meditar, ayudarles a aplicar, pero la única forma en que ellos puedan realmente hacer parte de sí esto, lo que les estamos enseñando, es que el Señor mismo haga nacer esto en sus corazones, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. O sea, parece algo como, ay, no puedo hacerlo yo, desesperante, pero si uno se pone a pensar bien, es una gran esperanza. Porque tal vez si fuera nuestra responsabilidad, no podríamos cumplir con esa responsabilidad. Pero nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, ¿no? Que nuestros estudiantes, nuestros hijos mediten en la palabra, que puedan vivirla así como Dios había dado las fiestas, que puedan practicarla, ¿no? Que podamos aprender a través de relaciones unos con otros, que podamos ver las leyes de la ciencia en diferentes áreas del saber. Ese es nuestro rol, ¿no? Que podamos facilitar el camino, que podamos arar la tierra para que la semillita caiga en un lugar adecuado, pero el que va a dar el nacimiento, el crecimiento es Dios. Entonces, es tan importante nuestro rol de sembradores porque estamos preparando el camino, pero es Dios el que hace nacer, ¿no? Entonces, esta sería como la reflexión final y con lo que quisiera que nos quedemos, ¿no? El sujeto que aprende porque es Dios el que le permite, pero nosotros sembramos, preparamos la tierra, aramos, ¿no? Y qué gran desafío, qué gran bendición, qué gran privilegio el poder ser parte de este proceso, de sembrar, ¿no? Sembrar en los corazones y orar, regar con nuestras oraciones estos corazones,
dar una vida de ejemplo, ¿no? Para que ellos puedan ver que esto realmente funciona. Qué gran desafío. Entonces, yo solamente quería terminar con esto, ¿no? Y bueno, demos gracias a Dios, ¿no? Por este terreno en el que Él nos ha puesto. Nuestra ciencia es conocer a nuestros niños, conocer a nuestros sujetos que aprenden, para así poderles enseñar de la mejor manera posible todo aquello que Dios nos ha puesto para que les enseñemos, ¿no? Bien, muchas gracias, querida Isabel. Bueno, vamos a entrar a la segunda sesión, que es la sesión de preguntas. Y bueno, vamos a entregar el micrófono a aquellas personas que levanten la mano y quieran hacer alguna pregunta, o si quieren hacer algún comentario, con mucho gusto también les vamos a ceder el micrófono. Así que, por favor, queridos hermanos, si alguien quiere preguntar, por favor, levante la mano y le cedemos el micrófono. Carolina Alba. Adelante, querida hermana. Hermana, buenas noches, gracias. ¿Tú me puedes recordar, por favor, otra vez el método didáctico del que hablabas? Es que justo ahí perdí un poco la conexión. No sé si era el de la semana, creo que decía. Didáctica relacional. Así relacional. Es que, sí. Entonces, que buscamos aprender en cooperación con otros sujetos de aprendizaje, es decir, que proponemos el trabajo en equipo, ¿no? Para que los niños o los jóvenes, los adolescentes puedan trabajar cooperándose, no solamente compitiendo. A veces la competencia es buena, pero la cooperación es mucho más positiva, no tanto en el sentido de aprendizaje solamente como cognitivo, sino en el aprendizaje también en relación a principios, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Carolina, ¿otra vez? Adelante, sí, señor, qué pena, gracias. Bueno. Eso, cuando te refieres a principios, no sé si es de los que tal vez nos hablaron en la primera clase o si de pronto hay alguna fuente o algo donde uno pueda guiarse, como no sé si se dice integrar principios a las clases. No sé si me puede dar un poquito de luz ahí. Gracias. Claro. En realidad hay dos maneras en que podemos aplicar principios. Uno es en relación a la ciencia que estamos enseñando, ¿verdad? Analizamos, oramos, reflexionamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué principios puedo sacar o sea, qué principios se pueden aplicar en esta ciencia? Es cierto, esa es una, pero al otro aspecto al que me refiero con principios es principios relacionales, porque necesitamos saber que nuestros niños, nuestros jóvenes, algunos no saben relacionarse con otros. La relación que tienen con sus compañeros tal vez puede ser equivocada. Y al trabajar una didáctica relacional, nosotros podemos trabajar estos principios relacionales. Por ejemplo, bueno, hemos trabajado nosotros principios como tu bien a mi costo, ¿no? Voy a buscar, tal vez, ya está bien, yo sé que tal vez mi amigo sabe dibujar, yo sé escribir, y escribir es más difícil que dibujar. Yo voy a pedirle a él que haga el mejor dibujo que pueda y yo voy a escribir, así, ¿no? O, por ejemplo, no te abandonaré. Ver, aunque este compañero no entiende esto de matemáticas, no le voy a dar de copiar la tarea. Vamos a aprender juntos, le voy a ayudar, le voy a tratar de explicar de diferentes maneras el ejercicio hasta que logre entenderlo. Entonces, ahí estamos aplicando principios relacionales en el aprendizaje. De modo que nuestros niños están aprendiendo ciencia, pero también están aprendiendo a relacionarse. Ahora, como yo les decía, hemos trabajado con varios principios relacionales, como tu bien a mi costo, no te abandonaré, no te juzgo ni te acuso, porque, ay, pero ¿por qué no has hecho esto? Podrías haberlo hecho así. Entonces, tal vez hablar de una manera más asertiva, ¿no? Y decirle, no, mira,
Ya, yo entiendo que puede haber sido muy difícil para ti y bueno, sí, especialmente si pides perdón, explicas, no hay ningún problema, ¿no? Y así, ¿no? Poder aplicar principios relacionales en el aprendizaje. Me refería a esos dos tipos de principios. Muchas gracias. Ok. Bien. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Está el pastor Donald Herrera también, que es un experto en los principios de gobierno. Y si quiere hacer algún comentario con respecto a la pregunta o, bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor. Bien. Yo tengo una pregunta, por Entonces, favor. Sí, adelante, adelante. Tú hablabas que para poder aprender se necesita un corazón humilde. Digamos, sí. ¿cómo puedes, obviamente Dios pues se va a encargar del corazón de las personas, pero tú como maestra, ¿cómo puedes ayudar, verificar o conseguir que el corazón esté dispuesto? Sí, ya como algo práctico. Lo práctico, bueno, principal cosa que sirve para enseñar en lo actitudinal es el modelo. Entonces, yo puedo modelar esta humildad con mis estudiantes. Dice que Dios se inclina para escuchar, ¿verdad? Entonces, yo puedo empezar a modelar en cosas pequeñas, dar valor a mis estudiantes, ¿no? Tener yo humildad para que ellos vayan como observando a mi maestra, digamos, qué sé yo, si yo le pregunto, ella me escucha y ya yo luego le puedo preguntar. O, a ver, por ejemplo, todo lo actitudinal, si buscamos, se enseña mejor mediante lo vivencial. Algunos dicen mediante dramatizaciones y qué sé yo, pero yo pienso y lo que he visto que sirve más en la práctica es la vivencia, ¿no? Cuando nosotros propiciamos situaciones en las que modelamos el valor que queremos desarrollar, es como que eso habla mucho más que 1000 palabras. Entonces, nosotros podemos buscar, ¿no? Situaciones en las que nosotros podamos modelar ese principio que queremos enseñar, ¿no? Por ejemplo, si mi director me dice algo, yo con mucha humildad decir, sí, claro que sí, con todo gusto, en todo, porque ellos se dan cuenta dentro y fuera del aula, entonces tengo que ser muy intencional, hacer la reflexión en qué parte de mi acción educativa yo puedo modelar este principio, por ejemplo, la humildad, ¿no? Entonces, si yo lo modelo, es más seguro que mis estudiantes estén predispuestos. Claro, lo modelo y después les digo, ¿no? Vamos a escuchar con mucha atención. Puede ser que algunos ya sepan, pero de todos modos vamos a escuchar, porque vamos a aprender mucho más así. Entonces, primero lo modelo y luego les digo lo que yo espero de ellos, ¿no? Puede ser que algunos no lo apliquen porque, bueno, eso cómo podemos ver, no se lo puede ver, solo se pueden ver los resultados, ¿no? Pero puede ser que otros sí lo apliquen, ¿no? Entonces, hay más probabilidades cuando nosotros vivimos ese valor y cuando nosotros les decimos expresamente lo que nosotros queremos de ellos. No sé si tal vez expliqué lo suficiente. Sí, señora, súper, gracias. Ok, con todo gusto. Bien, ¿alguien más, por favor, queridos hermanos? Si tienen alguna consulta, por favor, siéntanse en confianza, que Isabel con toda la humildad les va a responder. Bien. Bien, bueno, de todas formas, si tienen consultas que les aparece después o que les viene a la mente, pueden anotarlas y pueden enviarnos por el grupo también. Y bueno, Isabel también está en el grupo de WhatsApp y ella con mucho gusto puede responder. O en Claro. el conversatorio que vamos a tener con otros hermanos, también por ahí pueden
vamos a tratar de anotar las preguntas que han ido haciendo para que podamos incorporar alguna de ellas para que diferentes personas también las vayan respondiendo. Bien, entonces, bueno, a ver, ¿alguien más si tiene algún comentario? Si no hay alguna preguntita. Bien, bueno, yo te voy a hacer una pregunta, querida Isabel. Sí, adelante. En tu experiencia, entonces, bueno, hemos hablado ya de los maestros, hemos hablado de la integración curricular. Justamente la pregunta que hacía nuestra hermana, hemos tocado el tema de la educación por principios o el abordaje educativo por principios, que en Colombia le llaman educación providencial, que en Estados Unidos es el Principal Approach, pero también Hernán López nos hablaba de un modelo, el modelo de Calwick, si no me equivoco, y bueno, tú ahora nos has hablado también de la didáctica relacional, ¿no? Entonces son como diferentes propuestas que obviamente todas parten tratando de dar respuesta, ¿no? Y bueno, acá está Cecilia también, bueno, no sé si Cecilia has podido escuchar la pregunta y no sé si creo que recién se está uniendo Cecilia, pero bueno, la vamos a invitar. Esta No, pregunta que nos hizo, sí, no te preocupes, querida Cecilia, la pregunta que nos hicieron la vamos a llevar al conversatorio también y bueno, para que podamos aclarar un poco para los participantes. Entonces, la pregunta es, querida Isabel, ¿podemos pensar en modelos cristianos o modelos que se amparan o parten de la cosmovisión bíblica dentro de la educación? Bueno, yo creo que no solo podemos, sino que debemos hacerlo, porque hemos dicho, ¿no?, que cada área de la ciencia, Dios nos ha llamado a restaurar el conocimiento, administrarlo en cada área de la ciencia, y la enseñanza es una ciencia. No podemos ver que se han ido desarrollando conocimientos a lo largo de los años para ver cómo aprende mejor la persona. Vemos que tenemos antecedentes en la palabra de Dios, vemos que tenemos antecedentes en prácticas educativas cristocéntricas que han dado resultado, ¿no? Entonces, yo creo que si podemos sistematizar estos conocimientos, bueno, podemos hacer ciencia basada en la palabra de Dios, basada en la Biblia, basada en la experiencia de muchas personas con una cosmovisión cristiana bíblica que han transformado su comunidad a través de la educación, ¿no? Entonces, sí pienso que es algo que debemos hacer. Muy bien, gracias. Gracias por el énfasis. Sí, en realidad creo que estamos viviendo un tiempo en el cual Dios nos está convocando, ¿no? Desde las autoridades hasta la última persona que nosotros consideramos que está inmersa dentro del proceso educativo, a que podamos reformar, ¿no? Reformar la educación desde el aula, pero como tú decías, desde el sujeto, ¿no? Desde la persona, desde el individuo. Y solamente de esa forma vamos a poder crear una reforma institucional y por ahí la reforma del sistema también, ¿no? Bien, entonces, querida Isabel, voy a cederte 1 minuto o 2 minutos si quieres para hacer alguna conclusión y bueno, vamos a despedirnos de todos después. Ok, claro, solamente invitarles a que tal vez podamos constantemente descubrir experiencias educativas históricas que han tenido énfasis, ¿no?, en la palabra de Dios, en una cosmovisión cristiana bíblica, porque hay demasiadas. Uno solamente, si se pone a hacer una búsqueda simple, puede encontrar muchas cosas. Sí, yo creo que si hacemos una búsqueda más sistematizada, como íbamos diciendo, vamos a encontrar mucho más. Entonces, creo que la intención de esto era solamente picarles un poco la curiosidad, darles generalidades para que ustedes puedan profundizar, ¿no?, en su búsqueda al respecto y que podamos ver experiencias, aprender de ellas y no desanimarnos en cuanto a hacer una educación con una cosmovisión cristiana bíblica. Y esa sería la reflexión. Muchas gracias, Franz. Muchas gracias a todos por estar este tiempo y poder compartir con ustedes.
Bien, muchas gracias, querida Isabel, por tu predisposición. Sabemos que Dios te ha permitido estudiar y también poner en la práctica esto que nos has hablado. Y bueno, queremos también agradecer a todos los participantes e invitar a... bueno, algún micrófono por ahí está abierto. Y bueno, queremos invitarlos a nuestra próxima sesión. En este caso, quien les habla va a estar compartiendo el tema de la cosmovisión bíblica de la educación, justamente, tratando un poquito de sistematizar lo que nos han venido compartiendo nuestros hermanos y por ahí también mostrando algunos otros aportes. Muchas gracias, querida Isabel, y gracias a todos por participar de esta sesión. Nos vemos a la próxima semana, el día miércoles. Dios los bendiga. Gracias.